Hola. Hoy en día, el cambio climático global en la Tierra es un hecho obvio. El catastrófico aumento de la actividad sísmica. El número de volcanes en erupción está alcanzando un punto crítico. La línea continental de la Antártida está cambiando completamente debido al constante y rápido derretimiento de los glaciares, tornados y huracanes, inundaciones. Sí, la Tierra está al borde del cambio climático global. Eso es un hecho. Pero, ¿qué sabe el hombre moderno sobre ello? ¿Qué dice el mundo científico al respecto? ¿Qué papel juega la propia humanidad en estos procesos? Les invitamos a averiguarlo todo junto con nosotros. El informe sobre los problemas y las consecuencias del cambio climático global en la Tierra es la realidad absoluta del día de hoy. Solo nos queda constatar que los acontecimientos que se describen en el informe se producen dentro de los plazos establecidos. De hecho, la humanidad no tiene ni siquiera 50 años. Alrededor de hace unos 12.000 años, en la Tierra hubo cataclismos globales, cuyos resultados fueron catastróficos. Hoy en día hay muchas pruebas de esto. A lo largo de la historia de nuestro planeta, el cambio climático se ha producido más de una vez. Entonces existen ciertos ciclos. No tiene nada que ver con el desarrollo de la civilización y su impacto en el medio ambiente, aunque este hecho existe. Entonces, es una especie de patrón que se manifiesta tras un cierto periodo de tiempo, como el día y la noche. Nosotros no influimos en esto. En la religión, en la mitología de la antigua India, hay una doctrina sobre los ciclos por los que pasa la humanidad y el planeta. Basándome en la información que proviene de la ciencia, llego a la conclusión de que estos son ciclos que no están relacionados con la actividad humana y que simplemente los experimentamos. Y esto sucedió más de una vez. La edad de hielo anterior, según estiman los científicos, ocurrió aproximadamente hace unos 12.000 años. Entiendo que en cierta medida fue perdido el conocimiento y hay poca información sobre las civilizaciones de aquellos tiempos antiguos, pero los procesos eran globales. Estos son los cambios climáticos que llevaron a tales enfriamientos. Existe una interesante fuente de información, el mapa de Piri Reis. A quien le interese, él era un almirante del Imperio Turco Otomano y tenía un mapa, pues en este mapa se muestra la Antártida sin hielo. Allí estaban marcados ríos, puertos, animales que existían allí. Pero esto es chocante. ¿Cómo puede ser esto? Si la Antártida fue descubierta en el siglo XIX, ¿verdad? Bellinghausen y Lazarev, en sus barcos Vostok y Mirny, descubrieron la Antártida, el último continente. ¿De dónde Piri Reis, que vivía, si no me equivoco, en el siglo XVI, pudo obtener estos mapas? Como él explicó, le llegaron de fuentes bizantinas, y los bizantinos lo explicaron por fuentes fenicias, es decir, de los antiguos fenicios aún. ¿Y de dónde los fenicios lo obtuvieron? Sobre eso, la historia guarda silencio. Pero el hecho es que, según cree la ciencia moderna, la Antártida está cubierta por hielo, ya hace alrededor de unos 25 millones de años. La pregunta es, ¿quién creó estos mapas? ¿Quién vio la Antártida sin hielo? Entonces, ¿hace 25 millones de años hubo una civilización que hizo esto? O la pregunta, ¿entonces es un error y probablemente no son 25 millones de años que la Antártida está cubierta de hielo? Eran procesos que sucedieron muy rápidamente, no eran millones, sino miles de años. Cuando se hizo el análisis, es decir, ahora la ciencia puede tomar fotos a través del hielo y observar las rocas, la superficie, son las mismas que en el mapa de Piri Reis. Así que hubo estos cambios y la civilización los estaba observando, la que existió entonces. Estudiando la geología de la Tierra, se pueden ver estos procesos de sedimentación, cuando el glaciar se extendía y cuando se iba. Traía consigo sedimentos, materiales arenosos, formaba el relieve y todo esto se puede ver. Es como un mapa, como un libro. Solo ábrelo y lee. Y se puede ver que no solo tuvo lugar hace 12.000 años, sino que también hace 260.000 años y más antes aún. Esto sucedía y por desgracia sucederá de nuevo. Si los polos de la Tierra cambiaran de lugar simultáneamente con el campo magnético, entonces en la geología no habría ninguna prueba de cambio de estos en relación con el núcleo de un planeta. Los egipcios dicen que 3 veces, según registros de su memoria cultural, los caminos centrales no estaban oficialmente marcados. En China hay evidencia clara de que el lugar de la salida del sol estaba cambiando. También se menciona que el sol no fue visible durante varios días. Y hay menciones de que el emperador estaba reuniendo a todos sus asesores para determinar dónde saldría el sol la próxima vez que apareciera.
En cualquier caso, como estaba escrito, nadie podía adivinar que esto sucedería exactamente en el este. Así que es bastante difícil ahora entender qué tipo de fenómenos serán estos. Conocemos ejemplos de grandes mamuts lanudos encontrados en Siberia, cuando los animales se congelaron tan rápido que su carne seguía siendo comestible para los perros, después de que se descongelara miles de años después. Sabemos que en algunos casos la última comida del mastodonte no fue digerida en su estómago en el cadáver encontrado, lo que sugiere que el proceso de cambio climático del que estamos hablando puede ser muy rápido. Podría haber sido una transición muy rápida a otro clima. Hay otros signos de tales cambios. Hay bosques primitivos en el Polo Sur, bosques primitivos fosilizados, que de hecho no podrían crecer allí con la cantidad de luz solar que hay. Estos son bosques del tipo que Lewis y Clark hallaron en la costa oeste de los Estados Unidos cuando llegaron allí por primera vez. Es un bosquecillo primitivo, y esto indica el hecho de que la Antártida no siempre se ubicó en relación con el Ecuador donde está ahora. A pesar de ser tabú científico tácito, muchos científicos dicen ahora que todo el planeta es cíclico, incluyendo los eventos climáticos globales. Surge una pregunta lógica: ¿qué ciclos desembocan en los cataclismos globales? ¿Qué tipos de ciclos existen en general? La ciclicidad es la base de la existencia de la humanidad. La ciclicidad viene de la palabra griega kyklos, un círculo, un conjunto de fenómenos interrelacionados, procesos que forman un círculo completo de desarrollo durante un cierto periodo de tiempo. ¿Qué procesos cíclicos encontramos en la vida cotidiana? La rotación de nuestro planeta alrededor de su eje, con la duración de una vuelta de 24 horas, crea uno de los ciclos más famosos y cotidianos, el ciclo diario. La rotación de la Tierra alrededor del Sol, con una vuelta de 365 días, provoca un cambio en las estaciones, formando un ciclo anual. También uno de los ciclos conocidos es el mes lunar, que es de la duración del tiempo de una luna nueva a la siguiente luna nueva, que es un poco más de 29 días y medio. Además de los ciclos diarios, estacionales y anuales, en la naturaleza hay ciclos de otra periodicidad. Así, la Tierra, periódicamente, una y otra vez, repite su movimiento alrededor del Sol, el Sol alrededor del centro de nuestra galaxia. Siguen uno tras otro los ciclos de la actividad solar. Se producen cambios periódicos en el estado físico de muchas estrellas. Cambia la intensidad de la radiación de algunas fuentes. Naturalmente, la actividad de muchos procesos naturales en el planeta Tierra también dependen de los ciclos espaciales. Vladimir Vasilievich Burnonkov estudió los ciclos de desarrollo de la Tierra, astrofísicos, geológicos, biológicos e históricos. Resulta que todos ellos se someten al gran ciclo de cambio de épocas que dura 11.911 años. Este número es múltiplo de los periodos de circulación alrededor del Sol de todos sus planetas con una precisión de centésimas del año terrestre. Baturin Alexander Mikhailovich afirmó que los planetas también giran alrededor de su centro de masa en la dirección perpendicular al plano de su órbita. Como resultado de tal rotación, el planeta Tierra periódicamente da vuelta en el espacio en 360 grados angulares, lo que causa la ciclicidad de los sucesos globales, los desastres globales con un intervalo de 12.166 años. Periódicamente cambia toda la faz de la Tierra, las condiciones naturales, lo que influye directamente en el desarrollo histórico de la humanidad.
Kopylov, Igor Petrovich Busuev, Vitaly Vasilievich. Los pequeños semiciclos galácticos de 13.000 años también están asociados con el cambio climático global y otros eventos catastróficos, pero ocurren sin cambio de la polaridad del campo magnético. Los límites de estos ciclos están claramente indicados por el aumento del nivel de los océanos y el cambio climático mundial. Estos acontecimientos se llamaron el diluvio universal. Sobre lo que el diluvio mundial tuvo lugar, la ciencia moderna no tiene dudas. Este suceso ha permanecido en la memoria de los pueblos y está anotado en la Biblia, así como en las antiguas leyendas y mitos. El último diluvio sucedió en el 11º milenio antes de Cristo. Si se añaden 2000 años de nuestra era, entonces ahora es el momento para el nuevo diluvio universal. Uno de los ciclos interesantes e importantes al día de hoy es un ciclo de precesión, que se forma por el balanceo del eje de rotación de nuestro planeta, como resultado de lo cual el eje de rotación traza en el cielo estrellado un círculo. La velocidad de rotación es de 1 grado en 72 años, lo que corresponde a una rotación completa en 25.920 años. La precesión es el cambio de posición de eje de la Tierra en el espacio. Y hay un ejemplo. Toma una peonza y háganla moverse. Verá que la peonza gira, y lo hace de tal manera que su eje traza un cono. ¿Cómo afecta la precesión al aspecto del cielo estrellado que nosotros, habitantes de la Tierra, observamos desde la superficie del planeta? Para ello, tendremos que considerar 4 procesos. 4 ciclos que afectan a la posición de las estrellas en el cielo y por lo tanto a la vista del cielo estrellado. El primero es la rotación diaria de la Tierra. Cada día vemos el Sol saliendo en el este y poniéndose en el oeste. El movimiento anual de la Tierra alrededor del Sol nos hace ver diferentes constelaciones, unas en invierno y otras en verano. El tercero es un ciclo precesional, el hecho de que no en un año, ni en mucho menos en un día, sino que a lo largo de 27.000 años la posición mutua de las estrellas con respecto al horizonte de la Tierra está cambiando. Pero sin embargo, digamos que este cono con un radio de 23 grados hace que las estrellas giren, pero al mismo tiempo otras estrellas verán tal y como estaban. La distancia entre ellas no cambia. Cambia pero muy lentamente, es decir, el aspecto del cielo estrellado como si fuera siendo el mismo, pero todavía podemos ver que la imagen general ha cambiado. Y el cuarto ciclo es el movimiento del sistema solar, incluyendo la Tierra, alrededor del centro de la galaxia. Veamos cómo se ve la precesión para un observador desde la Tierra. Desde los tiempos antiguos, el método más demostrativo y entendible fue la observación del ciclo de precesión mediante el cielo estrellado, más precisamente la observación del cambio de épocas. Este método era bien conocido por la gente antigua, que tenía una imagen integral y holística del universo. Graham Hancock, y cómo no recordar a las pirámides y la Esfinge, como si fueran diseñadas para llevarnos a entender los grandes cambios que el cielo experimenta durante un largo ciclo precesional. Nos trasladaremos a Egipto, hacia la antiquísima escultura monumental, la Gran Esfinge. ¿Cómo está orientada? La Esfinge mira exactamente al este. ¿Qué tiene de notable esta orientación? Exactamente en el este, con precisión, el Sol sale 2 veces al año, en los días de equinoccio. Podemos decir que la Esfinge siempre mira al punto del equinoccio de primavera en la esfera celestial, siendo una expresión simbólica de este fenómeno. Ahora veamos cómo se ve el cielo en el amanecer del equinoccio de primavera a principios del siglo XXI. Veremos que el Sol sale entre las constelaciones de Piscis y Acuario. Sabemos que es en el umbral de la era de Acuario donde estamos hoy. Si nos trasladamos en el tiempo, hace 2160 años, veremos en el este una imagen ligeramente diferente del horizonte estelar. Nuestro cuerpo celeste se desplazará y va a salir entre las constelaciones de Aries y Piscis. Unos 2160 años más para atrás,
nos mostrarán el espacio entre Tauro y Aries, y así sucesivamente. De este modo, la precesión del eje de la Tierra hace que la salida del Sol el día de equinoccio de primavera vaya migrando a lo largo del círculo del zodíaco, cambiando las épocas. ¿Por qué son 2160 años? El hecho es que el círculo completo o el paso del Sol por 12 áreas del cielo, todas las constelaciones de los signos del zodíaco, es el ciclo de precesión, que en total dura 25.920 años, donde una época, respectivamente, dura aproximadamente 2.160 años. Hay otro argumento convincente, el resultado de una obra verdaderamente titánica de gran escala, en la que los antiguos representaron la precesión en las construcciones arquitectónicas de culto en la tierra, en las pirámides egipcias y el complejo Angkor Wat. Son los llamados relojes del tiempo celestial, que indican los tiempos de la encrucijada, los de la elección global de la civilización, conocida hoy en día por muchos como péndulo de Orión Dragón. Para empezar a verlo, nos quedaremos allí mismo, en la meseta egipcia de Giza, cambiando el punto de observación hacia las grandes pirámides. Las pirámides, Giza. La geometría y las proporciones únicas de estas estructuras de alta ingeniería durante los milenios atraían la atención tanto de simples curiosos como de historiadores, arqueólogos, físicos, astrónomos, arquitectos y tantos otros. Hoy en día, las pirámides son objetos de muchos estudios y discusiones científicas. Aunque fueron construidos en diferentes momentos, su ubicación fue en coordenadas estrictamente definidas, con una precisa orientación durante la construcción a determinadas estrellas. A escala global, esto es una especie de mapa. Los iniciadores de la creación de tales pirámides fueron personas que poseían este conocimiento. Imhotep fue uno de ellos. Curiosamente, en la transmisión Rompiendo las leyes de la física, cuando se hizo una pregunta sobre la pirámide, se le dio la siguiente respuesta. Me gustaría leerla. Dijo que este aparato, en realidad, da una idea de qué sirvieron las pirámides. ¿Podemos al menos contar más detalladamente sobre estos complejos? Para empezar, voy a responder con una pregunta. ¿Puedo? ¿Cómo creéis que Imhotep construyó la pirámide para que sus descendientes pudieran hacer turismo y pudieran ganar algo de dinero? ¿O para otra cosa? ¿Y cuántas pirámides así fueron construidas por todo el mundo? Después de todo, hay pirámides mucho más grandes y todas están alineadas en una secuencia específica. Y todos están orientados al Kailash. ¿Por qué? ¿Por qué existe este complejo piramidal? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Para qué? Probablemente para algo más que simple turismo, ¿verdad? Las pirámides, unas de las construcciones más misteriosas del planeta. Por todo el mundo, en todos los continentes, de América a Europa, de Australia a África e Asia, se encontraron cientos de estructuras piramidales de piedra, pirámides regulares, pirámides truncadas, pirámides escalonadas, complejos de montañas piramidales. Las construcciones que pesan muchas toneladas, la mampostería megalítica única, la orientación precisa a los puntos cardinales. Las pirámides, cuya construcción requería el gasto de enormes fuerzas, tiempo y recursos, así como el conocimiento de las ciencias exactas. Las pirámides se siguen encontrando hasta nuestros días. Algunos están ocultos bajo arena, otros están bajo el suelo, algunos están cubiertos de bosques y otros están cubiertos de agua. Pero todos comparten una cosa. Estos grandes objetos únicos fueron construidos en la antigüedad y representan un único complejo global vinculado a Kailash. Y esto plantea muchas preguntas, la principal de las cuales es ¿para qué?
¿Para qué la gente tuvo unos costes tan colosales? Está claro que para algo global y de suma importancia que concierne a toda la humanidad. Pero esto genera otra pregunta. ¿Cómo funciona eso? Y esas son preguntas que la humanidad aún tiene que responder. A finales del siglo pasado, Robert Bigelow, un ingeniero civil, descubrió accidentalmente que las 3 pirámides de Giza eran una proyección del cinturón de la constelación de Orión en la Tierra. Luego, mientras continuaba su búsqueda, gracias a un programa de computadora astronómico, calculó las posiciones de las estrellas de Orión para diferentes épocas de precesión. Por cierto, el cinturón de Orión en sí mismo consiste en 3 estrellas, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Les corresponden las 3 pirámides de Giza, donde la más grande, la de Keops, representa a Al-Nitak. A pesar de que las pirámides egipcias, como se conoce, fueron construidas hace 4.500 años, su construcción en este lugar y en esta disposición no es accidental, y como los monumentos eran una proyección del cielo estrellado. Robert Bigelow pudo encontrar las claves de este misterio. Esto es lo que escribe en su libro. En el año 10.450 a.C., y solo entonces, la ubicación de las pirámides en la Tierra refleja con precisión la disposición de las estrellas en el cielo. Me refiero a una coincidencia perfecta, inequívoca, y esto no puede ser casual. Entonces, las pirámides egipcias representan el cielo del año 10.450 a.C. ¿Qué es? ¿Una coincidencia? ¿O tal vez es un patrón? Una manera precisa de marcar una época, de congelar una fecha específica en la arquitectura. Para entender esto, veamos cómo se comporta la constelación de Orión en el día de equinoccio de primavera durante un ciclo precesional completo de 26.000 años. La constelación de Orión, al igual que otras estrellas visibles, cambia gradualmente su altura de ubicación debido al balanceo del eje de la Tierra, la precesión. Veamos cómo sucede esto. La estrella Al-Nitak de la constelación de Orión sube y baja cada 12.500 años. El punto más bajo está en el año 10.450 a.C., o hace unos 12.500 años. Ahora subamos y veamos. Ahora la estrella está en su punto más alto. Este ciclo se está repitiendo. 12.500 años arriba, 12.500 años abajo, arriba, abajo. Los puntos extremos coinciden con los tiempos de la encrucijada. Ahora vamos a movernos 72 grados al este de Giza, al edificio religioso más grande jamás creado en la Tierra, el complejo de templos Angkor Wat, en Camboya. Su construcción fue iniciada por el fundador de la dinastía de Angkor, el príncipe hindú Jayavarman II, en el siglo IX. Duró unos 400 años. Los últimos complejos de templos fueron erigidos en el siglo XII por el rey Jayavarman VII. En 1996, el arqueólogo e historiador británico John Grigsby, estudiando Angkor Wat, llegó a la conclusión de que el complejo del templo es una proyección en la Tierra de una cierta área del cielo estrellado, donde las principales estructuras de Angkor copian el entorno de la constelación del Dragón, y la coincidencia exacta cae en la fecha del equinoccio de primavera en 10.500 a.C., es decir, prácticamente en la fecha que inmortalizaron con su arquitectura única las propias pirámides egipcias. ¿Por qué y para qué? Para entender bien esta cuestión, usaremos el programa Stellarium y simularemos el cambio del cielo estrellado durante muchos miles de años. Para el punto de observación, seleccionaremos de nuevo Egipto. Ahora estamos en Giza, cerca de la Gran Esfinge hace 12.500 años, y observaremos lo que la gente de la civilización anterior vio cuando estuvieron aquí en la mañana del equinoccio de primavera. Al salir el sol en el este, vemos la constelación de Orión salir por el sur. Alcanza su culminación la estrella Al-Nitak. Al mismo tiempo, en el lado opuesto del observador, en el norte, aumentemos la escala, vemos que la constelación del Dragón está en su posición más alta.
Para comparar las alturas del ascenso de Orión Dragón en el programa, hacemos coincidir los lados del mundo y vemos que Orión está en la parte inferior y el dragón en la parte superior. Quitamos la atmósfera. Para comprobar la suposición de la interconexión de estas constelaciones y la precesión, hagamos un experimento varias veces en diferentes fechas, con un intervalo de tiempo de 12-13.000 años. Observando el cielo en el día de equinoccio de primavera, notamos que cada 12.500 años, cuando la constelación de Orión está en su posición más alta, al mismo tiempo la constelación del Dragón está en su posición más baja. Pero pasados los próximos 12.500 años, la situación se invierte, el Orión en la parte inferior y el Dragón en la parte superior, creando así una especie de péndulo, cuya posición extrema indica claramente la mitad del ciclo precesional. El péndulo, en cuyas posiciones extremas se producen cataclismos globales en el planeta, cambiando el clima por mucho tiempo en toda la Tierra. Si nos fijamos de lo que ya hablamos, Dios sabe cuándo y por alguna razón esto no se tuvo en cuenta. Todo se desarrollará en este siglo, a una velocidad tremenda y en una progresión loca. Y esto está sucediendo. Me encontré con un artículo de que a fines de este siglo, probablemente el nivel del mar se elevará en 1 metro. Chicos, Dios conceda que al final de este siglo quede, aunque sea, digamos, una isla de vida en este planeta. Eso sería maravilloso. Como vemos, por la experiencia de las generaciones y civilizaciones pasadas, la ciclicidad existe. Muchos científicos hoy en día lo confirman. Por eso, conociendo el pasado, podemos entender cómo tenemos que actuar en el presente. Me gustaría llamar su atención sobre el proyecto Pirámides de Bosnia y el trabajo del Dr. Samuel Usmanagui. Esta pirámide no ha sido ampliamente conocida por algún tiempo porque está completamente cubierta de árboles, lo que sugiere que podría haber sido construida antes del diluvio, y el último diluvio ocurrió durante el periodo del Drías antiguo. Así que la pirámide resultó ser cubierta de cieno, y después de que el agua descendiera, quedaba suficiente suelo en la pirámide para que los árboles crecieran en ella. Es notable que los árboles son de diferentes alturas. Las rocas que estaban dentro se endurecieron como el hormigón de cemento. Es algo especial. Es lo más fuerte que tenemos ahora mismo. Pero entre la tercera y la cuarta capa de estas piedras encontraron una hoja traída por el viento y de hecho fue sometida a un análisis de radiocarbono. Y vi un certificado que confirmaba la edad de la pirámide y la hoja entre las piedras solo pudo ser traída durante la construcción. Bien, la edad es de 38.000 años. ¿Entiende? O sea, estos son hechos científicos. El caso es que desmantelaron la estructura antes del último diluvio. Por ejemplo, ¿cómo fue enterrado Göbekli Tepe en la frontera de Siria con Turquía? Antes del diluvio, es decir, ambas construcciones, lo que significa que estos megalitos son mucho más antiguos. Se afirma que Göbekli Tepe tiene 13.000 años de edad. Es mucho más. Era una estructura ceremonial, no una vivienda que jugaba un papel estratégico muy importante. Y debe ser. Alguien supo que el diluvio se acercaba. De lo contrario, no lo habrían inhabilitado todo. Hay muchas áreas inundadas, tomando como ejemplo el mismo camino de Bimini, que tiene, según dicen, origen natural. Pero si realmente lo examinas, se puede ver que es obviamente artificial, porque hay un montón de rocas dispersas a su alrededor. Me sumergí bajo el agua y lo examiné yo mismo. Los valles de los ríos en el fondo del mar de Java. Había ríos allí, el tamaño de la meseta y el borde de las montañas, los restos de elefantes, cocos, árboles exóticos, metales y piedras preciosas. Todo esto está en el fondo del mar de Java, bajo el agua. En el sur de Okinawa, que es la parte sur de Japón, que en realidad es la parte norte de Taiwán, hay un enorme complejo submarino, Yonaguni, y desde el norte de Taiwán se puede ver Okinawa.
Esto es exactamente lo que dije antes, que todos ellos podrían estar conectados, y allí hay un complejo realmente masivo de construcciones. Vemos amplias escaleras y arcos, edificios de forma piramidal, etc. Quiero decir, no es posible verlos a todos en una sola inmersión, y no hay posibilidad de que sea de origen natural. Así que probablemente sea una ciudad submarina inundada. ¿Hay alguna evidencia de cambio climático global desde el punto de vista de hallazgos arqueológicos, historia? Me gustaría hablarles de un interesante y misterioso hallazgo arqueológico cuya antigüedad fue determinada con la ayuda del espeleotema, es decir, la estalactita, y fue esta estalactita la que registró la fecha de tal desastre climático como el diluvio. Las estructuras megalíticas submarinas cerca de la isla de Yonaguni, Japón, han recibido la definición de monumento Yonaguni o pirámide Yonaguni. Están a una profundidad de 25 metros bajo el agua y fueron descubiertas por buzos a mediados de los años 80. Y hubo disputas sobre ellos, si eran hechas por el hombre o es un fenómeno natural. ¿Cuál es su edad? Hay opiniones a las que se adhiere el profesor de geología de la Universidad de Tokio, Teruaki Ishii, que sus terrazas se sumergieron bajo el agua al final de la última edad del hielo, hace más de 10.000 años. Cerca de este monumento fue encontrada una cueva de estalactitas. Ahora está inundada. Se sabe que las estalactitas solo crecen en el continente. Los científicos han descubierto que el crecimiento de las estalactitas se detuvo cuando la cueva se inundó de agua y sucedió hace al menos 10.000 años. Entonces las estalactitas dejaron de formarse al menos hace 10.000 años. Resulta, esta es la época en la que fue inundado este continente, este monumento, e incluso corresponde a las estimaciones de los científicos sobre los cambios en el nivel de los océanos del mundo. Resulta que las estalactitas, como cronista natural, como una especie de archivo natural, ha fijado la fecha de la catástrofe climática, el diluvio. La erosión del agua es cuando, por ejemplo, el agua se vierte sobre una piedra caliza u otra roca blanda y se divide en los arroyos, finalmente creando canales en la roca. La erosión del viento destruye la roca de otra manera. Esto es similar a un soplador dirigido cuyos flujos de aire soplan los surcos en la roca y ésta se vuelve más porosa. Así que es bastante obvio. Si ustedes estarían allí, y yo he estado ahí durante bastante tiempo, que las superficies han sido erosionadas por la inundación. Definitivamente se ha demostrado, se ha probado científicamente. Es un hecho que la esfinge fue dañada por el diluvio. Así que si miramos estas diferentes estructuras megalíticas, son como un legado del conocimiento de la gente antigua que fue destruido. Quiero decir, parece que algo sucedió que los llevó a la época de las cavernas. En general, eran personas muy inteligentes que estaban restaurando todo después del realmente gran desastre. Por ejemplo, si todo se derrumba ahora mismo y volvemos a la forma de vida primitiva en la que tenemos que crear fuego y mantener así caliente nuestra casa, eso no significa que no hayamos hablado por teléfono móvil 2 días antes, solo significa que perdimos toda esta tecnología durante una catástrofe. Así que, sí, hay evidencia de los cataclismos y por supuesto toma tiempo juntar este magnífico puzzle en una sola pieza. En resumen, 1. Todo en la naturaleza se repite cíclicamente, tanto en el espacio como en la Tierra. 2. El péndulo, como vimos en el gráfico, periódicamente se encuentra en posiciones extremas. Su periodo de oscilación es de unos 12.500 años. 3. El tiempo anterior de la posición extrema del péndulo coincide con el tiempo del diluvio universal, que era el tiempo de la encrucijada para la civilización anterior, Atlántida. Ahora estamos de nuevo en la posición extrema del péndulo, lo que significa que el momento de la encrucijada ha llegado. ¿Qué hemos observado este año? ¿Cuál catastróficamente bajó el nivel del agua en los ríos y en los lagos? Esto está sucediendo prácticamente en todo el mundo, al mismo tiempo que en el otro lugar se está inundando. En Dubái hace poco estaban flotando.
Es decir, en un lugar hay demasiada agua, pero en otro lugar no la hay. Pero todos están observando, prácticamente en todo el mundo, que el nivel del agua está disminuyendo. Esto es la física. Bajo la tierra se encuentra una cantidad muy grande de agua, no menos que en la superficie. Pero por alguna razón calculan solo el agua que está en la superficie. Y para que ocurra tal inundación bíblica como la llaman, deberían derretirse los glaciares. El nivel se elevará. Chicos, pero nadie fue alertado del agua que está desapareciendo en algún lugar. ¿Y por qué? Aunque los glaciares se están derritiendo. Los hielos se están derritiendo. Debería ser al revés, pero el agua se va. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales se ha dicho que la Tierra está respirando, que tiene la capacidad de expandirse ligeramente y luego comprimirse. Esta es una de las etapas de los cambios climáticos. Esto señala que el problema está ocurriendo del planeta mismo. Este problema es bastante grave. Como el agua se disminuye y va al suelo, entonces pronto saldrá en volúmenes mucho más grandes. Esto, ¿sabéis? Cuando se acerca un tsunami, antes del tsunami, el agua en el océano retrocede de la costa. Y retrocede no muy lejos, pero luego viene cubriendo el área mucho más grande. Bueno, más o menos es a lo que nos enfrentamos. Y aquí realmente tendríamos que unirnos. Y lo más interesante es que ahora surgen intentos, aunque durante muchos años hemos estado diciendo que la humanidad debería unirse. Muchos no entienden para qué, cómo, qué podemos hacer juntos. Podemos hacer mucho, mis amigos. Podemos cambiar el mundo, podemos cambiar a la humanidad, o podemos caernos en el caos, pero uniéndose realmente podemos salvar a la raza humana. En mi opinión, esto es extremadamente importante. Hoy, más que nunca, todos somos no solo testigos oculares, sino participantes directos de los acontecimientos. Por lo tanto, cada uno de nosotros es responsable de la supervivencia de toda la humanidad. Hoy en día, en la plataforma Alatra, se celebran conferencias internacionales, juegos de profesionales en diferentes partes del mundo sobre economía, medicina, psicología, clima, física, durante las cuales las personas de todo el mundo se unen para resolver cuestiones urgentes que nos conciernen a cada uno de nosotros y a la humanidad en su conjunto. Son personas de diferentes países, profesiones, diferentes estratos sociales, diferentes nacionalidades y razas, diferentes creencias y opiniones ateas. A todas ellas une una ideología de vida común con el vector espiritual y moral de su desarrollo, la comprensión de la importancia de actuar aquí y ahora en la construcción de una sociedad creativa, donde reine el amor, la paz, la amistad, la bondad y la humanidad en todo el mundo. Esta es nuestra oportunidad. Esta es la oportunidad para todos. Que la utilicemos o no depende de cada uno de nosotros. En este caso, precisamente de cada uno de nosotros. Hay mucho que una persona puede hacer ahora mismo. Un ejemplo simple. Si tú, amigo mío, creíste que no es asunto tuyo y que todo esto es una locura, entonces nosotros, toda la sociedad restante, podremos hacer mucho menos sin ti que contigo. Y esto también es verdad.